Y para eso conversamos con Mario la posibilidad de convocar a un profesor emérito de la Cátedra de Filosofía del Derecho en UBA, y creo que tenemos en línea a Ricardo Guibur. Doctor Guibur. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Un gusto conocerlo. Espero placer. que nos podamos conocer en persona pronto. Tenemos un amigo en común, el doctor Sergio Delgado, que me habló maravillas de usted. Y bueno, acá estamos en un programa en donde nos hemos propuesto esta previa a las próximas elecciones, intentar trabajar sobre la construcción de ciudadanía, entendiendo qué nos está pasando y qué rol juega en todo caso la academia en estos análisis. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ¿cómo construir ciudadanía? Para empezar, tendríamos que empezar por definir qué entendemos por ciudadanía. Uh-huh. Porque la ciudadanía es la condición de ciudadano. Cualquier habitante de la nación que tenga la nacionalidad argentina es un ciudadano y vota y ejerce todos los derechos civiles. Esto es ser ciudadano, esto es ciudadanía en términos jurídicos. Formales. Ahora, en términos políticos, uh-huh, vaya uno a saber lo que quiere decir. Uh-huh. Porque, mire, estamos en un problema muy serio que habitualmente no consideramos, y es que usamos palabras muy bonitas, ciudadanía es una de ellas, justicia es otra, y no estamos muy de acuerdo, ni siquiera estamos muy seguros de qué es lo que estas palabras quieren decir o qué significado les atribuimos. Entonces, porque no hay una misma percepción de la palabra, ¿no? Claro, pero si no hay una misma percepción de la palabra, uh-huh, no hay un mismo idioma en el cual hablar. Absolutamente. Por eso con Mario al principio hablábamos, Mario Ganora, sí, aquí presente. Estábamos hablando de cómo se concebía dentro de la filosofía griega, especialmente dentro de la concepción aristotélica, la idea del ciudadano y los principios o virtudes que tenía que tener un ciudadano. En esa idea era que básicamente tenía que estar comprometido con la polis, no con sus propios intereses exclusivamente, y tenía que tener las 4 virtudes llamadas cardinales, ¿no? Bastante alejado de esto que usted decía, sí, el ciudadano solo porque tiene un DNI que dice República Argentina. Bueno, pero yo le haría una pregunta un poco difícil. A ver. Supongamos que hay alguien que tiene la ciudadanía argentina y que no tiene esas cualidades aristotélicas. Uh-huh. ¿Lo llamaremos ciudadano o le negaremos la ciudadanía? No, por si supuesto. Se le negamos, no, ¿quién decide quién tiene uh-huh. las virtudes y quién no las tiene? ¿Y hasta qué punto? Uh-huh. Bueno, no es la cuestión negarle la ciudadanía, pero podemos... negarle el calificativo, claro, de ciudadano. Podemos decirle que es un mal ciudadano si no tiene por lo menos la idea de proteger o comprometerse con el bien de su país o con el bien de su patria, ¿no? Sí, mire, en eso usted y yo estamos completamente de acuerdo. El problema es qué hacemos a partir uh-huh. de ese acuerdo. Por eso hablábamos con Marta Ollanarte recién, y ella hablaba de que ciudadanía se construye desde la ciudadanía misma, y a mí me parece que tiene que haber otros factores en donde deben intervenir los partidos políticos, debe intervenir la academia, debe haber una política pública clara, porque de lo contrario, solamente porque yo tenga un DNI no me convierto en ciudadano en serio. Bien, ¿no? Pero mire, los partidos políticos uh-huh. también se construyen desde la ciudadanía, sí. La construyen los ciudadanos. Uh-huh. La academia, uh-huh. ¿quiénes son los académicos? Son uh-huh. ciudadanos que han llegado hasta ahí uh-huh. por distintos motivos o por su propia vocación. Uh-huh. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo, surge del pueblo. Uh-huh. Ahora, no es que el pueblo sea virtuoso. Hay virtuosos y hay muchos que no lo son. Uh-huh. Vaya uno a saber, además, en qué situación puede verse uno y en qué medida en una situación determinada podrá desarrollar virtudes o defectos. Esto es un estado disposicional que ninguno de nosotros tiene
absolutamente asegurado aún para sí mismo. No hay un medidor de no hay ciudadanía. Un medidor. Si hubiera un medidor, seríamos felices. Así es. Si pudiéramos ¿Cuántos medir... centímetros de ciudadanía tiene usted o yo? Si pudiéramos medir, como le gusta decir a los filósofos, sobre todo desde la antigüedad y a partir de Aristóteles, si pudiéramos establecer con precisión, con claridad y de manera demostrativa qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, viviríamos en el mejor de los mundos, pero mire, seríamos tan felices que no necesitaríamos jueces, no necesitaríamos gobierno, la democracia sería una tontería, tendríamos un grupo de hombres sabios elegidos por concurso que se ocuparan de hacer las cuentas, los algoritmos pertinentes y aplicaran las medidas justas después de saber que 2 más 2 son 4. Claro. Esto no sucede, claro que no, ni puede suceder. ¿Por qué? Porque no tenemos este método. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué desde hace tantos milenios venimos sosteniendo que tenemos un método que no tenemos? Y entonces usamos planes B. Planes B a falta de este método. ¿Cuáles son los planes B? La argumentación, el poder judicial y la democracia. 3 cosas maravillosas que tenemos que conservar y mejorar, pero que son planes B. Si tuviéramos el plan A, no necesitaríamos nada de esto. Viviríamos en otro mundo. Doctor, hay una forma de encarar esto a través de la filosofía política, que ha sido ir analizando el lenguaje, reconstruyéndolo y ver los problemas que aparecen y tratar de resolverlos. Claro. Yo recuerdo, asistí a las clases del doctor Alchurrón. Ah, bueno, qué suerte tuvo usted. Tuve mucha suerte, sí. Y uno de los libros que recomendó y que para mí fue muy importante en la década del 80 fue La conducta humana de John Hospers. Sí, ya lo creo. Que no eludía los problemas de la filosofía política, sino que los elaboraba, los discutía, los analizaba, el concepto del bien. Y lo que noto en estos momentos es que no hay una discusión, por lo menos académica, alrededor de estos temas, y que sería bueno que existiera. Con los métodos de la filosofía analítica, no con otra... Claro que sí, pero lo que estoy diciendo es que cada vez que intentamos discutir estos temas, nos resbalamos en un lenguaje poco preciso y lleno de palabras emotivas. Sí. Alchurrón hablaba mucho de este asunto. Sí, sí. Y Hospers es un maravilloso profesor de filosofía analítica. Y esto es lo que hace falta, analizar primero el lenguaje y después nuestras actitudes. Ser capaces de distinguir las actitudes descriptivas de las actitudes emotivas o prescriptivas o valorativas. Y de esta manera podríamos empezar por discutir entre ciudadanos que tal vez no estuviéramos de acuerdo, empezar a discutir los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Pero si usted lee los diarios, ve la televisión, se da cuenta de que los participantes en el debate político ni siquiera están de acuerdo sobre los hechos. Y cuando describen los hechos, los describen con palabras tan fuertemente emotivas que parece que describieran hechos opuestos. O sea que estamos en el mundo de las emociones y no de la razón. Exacto, y esto ocurre no desde ahora, desde hace unos cuantos milenios nomás. Entonces, en algún momento tendríamos que reaccionar frente a esto y hacer de nuestros debates morales, políticos y jurídicos algo un poco más serio. Y por serio me refiero al tipo de seriedad que las ciencias, por ejemplo, adquirieron en el Renacimiento gracias a la Revolución Copernicana. El derecho nunca tuvo la suya.
No digo que tenga que tener una igual, por supuesto, pero la revolución copernicana de las ciencias fue una revolución metodológica que se fundaba en distinguir descripción de valoración. ¿Usted no cree que Kelsen se acercó un poco a esa revolución? Kelsen se acercó muchísimo. Kelsen realmente fue un héroe de esta cruzada. Diría, yo soy un ferviente admirador de Kelsen, pero un admirador crítico. Es decir, creo que Kelsen algunas cosas le fallaron, pero las cosas principales no. Y precisamente porque no le fallaron las cosas principales es que tanta gente odia a Kelsen. Lo odian por sus éxitos, no por sus fracasos. Doctor, yo por ejemplo, yendo a esta cuestión, ¿no? Que uno lee la teoría general del derecho de Kelsen y pese a que él se la pasa denunciando ideologías dentro del derecho, analiza cada uno de los temas, los desbroza, y al final del libro uno puede armar un proyecto de constitución sobre la base de la idea de la democracia contrapuesta a la autocracia y las mejores instituciones en ese sentido, que podría servir. Pero veo que esta parte de Kelsen no se trabaja en fuera del ámbito de la filosofía del derecho, no se trabaja en el derecho constitucional en la Argentina ni Así es, tiene usted razón, doctor. Mire, precisamente por eso, porque hay un divorcio inaceptable entre la evolución de la teoría y la evolución de la práctica, o la involución de la práctica. En la maestría en filosofía del derecho de la UBA, organizamos una serie de encuentros a los que llamamos filosofía para el derecho, no del derecho. Sí. Y entonces discutimos públicamente temas de cada rama del derecho con profesores de esa rama del derecho y con profesores de filosofía del derecho. A ver si es posible combinar los dos pensamientos, el práctico por ejemplo, de derecho civil o de derecho penal, con el teórico de la teoría del derecho, y tratar de que los dos se beneficien mediante esta unión. Porque si no se unen, ni la filosofía del derecho va a servir para lo que tiene que servir, que es para mejorar la práctica, ni la práctica va a mejorar porque está unida a una filosofía del derecho muy antigua que a casi ningún práctico le interesa superar. Uh-huh. Yo notaba, por ejemplo, en derecho penal, hoy en día, hay una influencia muy grande del pensamiento hegeliano, básicamente sí, en las teorías funcionalistas del derecho, ¿no? Del derecho sí, penal. Pero el pensamiento hegeliano siempre fue un pensamiento autoritario. Es un pensamiento, por ejemplo, que sostiene las teorías absolutas de la pena. Frente a eso, hay una denostación permanente del pensamiento de la escuela del utilitarismo o de las teorías contractuales. ¿Cómo se enfrenta esta tendencia que está, digamos, contaminándonos a nosotros desde el punto de vista dogmático, ¿no? Mire, doctor, el tema del derecho penal me parece particularmente interesante. Yo no soy penalista, por cierto, pero veo, mirándolo de afuera, que el derecho penal todavía está discutiendo entre las 4 prevenciones y el retribucionismo, y no terminan de ponerse de acuerdo en qué es lo que vale. Uno lee, por ejemplo, a Ferraioli y es una especie de prevencionista general negativo, pero con una vuelta más estricta, donde trata de evitar la venganza. Es decir, su justificación del derecho penal o de la pena es interesante y muy bien intencionada, pero me parece que plantea un precio demasiado alto a pagar por una cosa más pequeña. Ahora, fíjese usted, doctor,
la única, de todas las posiciones de los criminólogos sobre la utilidad de la pena, la retribucionista es tal vez la menos prestigiosa, aunque es muy prestigiosa en la opinión pública, no es así entre los especialistas. Curiosamente, el retribucionismo es la única teoría penal que justifica de algún modo la existencia de escalas penales. Sí, es cierto eso. Es decir, todo el Código Penal sin retribucionismo no se justificaría, y criticamos el retribucionismo. Bueno, yo no soy penalista, no soy partidario de ninguna de estas posiciones. Lo que digo es que sería hora de aclarar un poco este panorama y tal vez pensar menos en Roxin y Jacob, y empezar a pensar, dejemos aparte por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué queremos hacer con los delincuentes? Y a lo mejor, si empezamos por tomar estas decisiones de base, podemos o bien ponernos de acuerdo en una teoría, o bien inventar una nueva teoría omnicomprensiva, o bien dejar de lado las teorías y empezar a reconstruir nuestro pensamiento de otro lado. Bueno, ahora hay algunas personas que están trabajando con la restauración, entendiendo que puede haber una reparación como a modo de los civiles, pero también tiene que ver esto, me parece, con algo que es más profundo, que es la cuestión de los valores, ¿no? Que están bastante olvidados. Me parece que hay toda una generación, recién hablábamos con Marta Ollanarte, en donde los conocimientos son muy vastos, pero de muy poca profundidad, ¿no? Hay todo este tema del Big Data, de los algoritmos, de todo esto que es tan instantáneo, pero al mismo tiempo es instantáneo, pero es poco profundo, ¿no? Entonces no hablamos de valores. Estoy de acuerdo, doctora. Le digo, la Big Data y la tecnología y todo esto no es más que una manera de multiplicar la acción de nuestra mente. Ahora, si nuestra mente es precisa y anda bien, una vez multiplicada va a andar mucho mejor. Ahora, si nuestra mente no es precisa, esta multiplicación puede ir para cualquier parte. Bueno, es lo que pasa con los famosos. Está pasando. Por ejemplo, usted habla de valores. Sí. Es cierto que los valores están en baja, por lo menos en la actitud de las personas, pero el tema no es solamente que los valores sean desconocidos en el sentido de que no sean seguidos. El problema más grave, doctora, es que los valores no son ni siquiera definidos. Porque si supiéramos cuáles son y supiéramos cómo tienen que funcionar valorativamente hablando, todo sería mucho más claro. Pero fíjese, un valor importantísimo es el respeto por la vida. Todo el mundo está dispuesto a afirmar que sí, que el respeto por la vida es un valor fundamental. Entonces unos quieren respetar la vida poniendo la pena de muerte y otros evitándola. Unos quieren respetar la vida prohibiendo el aborto y otros facilitándolo. Y todos son sinceros en la protección de la vida, pero definen proteger la vida de una manera distinta y con un alcance diverso. Esto es el punto con el que tenemos que pelear. Este es el tema donde la filosofía analítica, creo yo, al estilo Hosper y al estilo de muchos otros, tiene mucho que hacer, pero choca con una actitud muy generalizada entre los juristas y ni hablar entre los políticos. Y es que su misión en la vida, su misión principal, no es hacer avanzar el derecho. Su misión principal es ganar juicios, ganar elecciones. Sí, entonces, para esto, el conflicto y la contienda permanente, ¿no? Claro, en esta contienda, lo que sale perdiendo es la claridad de los argumentos. Como en una guerra donde se usan armas, lo primero que pasa es que se abollan las armas. ¿No? Bueno, aquí se nos abolla la argumentación, se nos viene abollando desde hace milenios, como le dije. Sería hora de forjar armas nuevas y cuidarlas un poco más. Doctor, le voy a lanzar la flecha del parto en este asunto.
¿Qué opina usted de las nuevas tendencias contractualistas en filosofía del derecho, las posiciones de Rawls o de Martha Nussbaum y de Amartya Sen? Son muy lindas. Digamos, Rawls es un hombre que leyó bien a Rousseau y que armó una teoría muy linda sobre cómo fundar la justicia y la regla del maximin y todo esto. Pero en el fondo, cuando se lo mira con profundidad, Rawls, un hombre inteligente y muy bien intencionado, lo que hace es racionalizar sus propios sentimientos morales, que en buena medida coinciden con los míos, pero eso es simplemente contingente. Racionaliza sus conceptos morales y los presenta de un modo muy seductor. Pero son solo los por suyos. La misma plata otro podría tener otros sentimientos. Bueno, la de Groucho Marx, ¿no? Tengo estos principios, pero si no le gustan tengo otros. Mire, yo le pondría otra metáfora. El problema, los problemas que tenemos, entre otras muchas causas, tienen un muy profundo, una profunda dificultad filosófica. Y esta dificultad consiste en que creemos que hay hechos y objetos metafísicos, y como estos objetos metafísicos o hechos metafísicos no pueden advertirse ni describirse mediante la observación empírica, entonces tiene que haber alguna otra manera de advertirlos. Esta otra manera normalmente, no siempre, pero generalmente, es la consulta de la conciencia. Pero yo le diría esto, mire, la conciencia es la galera del mago. El mago saca un conejo de la galera porque alguien lo puso antes ahí. Y nuestra conciencia es una galera llena de conejos y muchos otros bichos más desagradables también. Entonces, cuando uno mete la mano en su galera, saca un conejo, claro que lo saca. Y dice, qué maravilla, he sacado mi conejo. Pero ese conejo estaba ahí de antes, porque alguien lo puso. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros profesores, las vicisitudes de la vida, nuestras reacciones frente a los perjuicios sufridos, nuestros resentimientos, todo eso es nuestro conejo. Y cada uno tiene su conejo, pero no son conejos iguales. Entonces nosotros decimos, mi conejo, como yo lo saqué de mi galera, es real, es verdadero, es correcto, porque proviene de la recta razón, proviene de la intuición, proviene de la sindéresis, proviene de la frónesis, proviene, no sé cómo le llamo, pero siempre sacar el conejo a la galera. Y mi vecino saca otro conejo, entonces nos ponemos a discutir con el vecino sobre cuál es el verdadero color del verdadero conejo, cuando cada uno tiene el propio, y esto es lo único que hay. Entonces, si queremos establecer unos criterios de corrección, lo primero que tenemos que hacer es conversar, discutir, debatir, tal vez votar. Esto se llama democracia y esto se llama derecho. Pero estamos destruyendo el poder técnico del fenómeno jurídico porque queremos justicia. Justicia, justicia, justicia. Todo el mundo quiere justicia, pero una justicia distinta. Sí, el conejo distinto al suyo, al mío. Imagínese usted una manifestación con un gran cartel que dice queremos justicia y libertad. Un cartel que tiene 2 palos, claro, con estos carteles largos. Uno de los palos lo lleva un líder piquetero y el otro de los palos lo lleva el presidente de la sociedad rural. Van a tirar para lados diferentes. Y los dos son capaces de llevar ese cartel. Ahora, ¿qué leen detrás de esa palabra? Nada que ver uno con el otro. Después usan el palo para pegarse en la cabeza. Doctor, y esto es lo que nos pasa a los abogados, los políticos, etcétera. Ni siquiera tenemos un lenguaje común, razonable, en el cual discutir nuestras diferencias.
Entonces, claro, ¿cómo pretendemos el meollo de la cuestión, ¿no? diferencias? Poder discutir las diferencias con un lenguaje común. Claro. Doctor, se nos ha volado el programa, pero nos ha quedado muchísimo en el tintero para poder conversar. Si no le molesta, lo vamos a volver a llamar. Me alegro mucho y con Agradecemos mucho gusto, muchísimo su participación. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta luego.